Bueno, seguimos acá en Kurdistán desde el sur, junto con Juan Carlos Beika, y mi nombre es Leo de Torre, ambos miembros del Comité de Solidaridad con el Kurdistán, aquí en América Latina o en el Cono Sur. Ahora íbamos a ver, habíamos anunciado en el bloque anterior, la entrevista que hicimos al compañero Volkan, miembro de la comisión directiva del Sindicato de Transporte de Ankara. Bueno, lo vemos y ahora lo comentamos. ¿Nos podría decir en manera resumida cómo caracteriza al gobierno de Erdogan y estos 12 años de gestión? Yes, their policy is on the one hand. Dice que el gobierno de Erdogan es un gobierno conservador, que es un gobierno antiobrero, antiizquierda, antijuventud, antimujeres, que esto se integra en una política de querer hacer una transformación del régimen político interior en Turquía hacia un régimen religioso y que a su vez tiene su propia política imperialista, dado que él se visualiza a sí mismo como un sultán y tiene, digamos, la remora, el recuerdo del Imperio Otomano al estilo, digamos, de una política panturquista, es una expresión mía, ¿no? El concepto de tener una influencia regional geopolítica muy grande y que por eso el gobierno de Turquía tiene una política intervencionista hacia las cuestiones de la región. Por ejemplo, en Yemen, por ejemplo, con la guerra civil sunita, entiendo, que es una opinión mía, que se refiere a la situación en Irak, a la situación kurda en Siria, bueno, en fin, como que se mete en todos los asuntos porque tiene esta vocación imperialista e intervencionista. Me gustaría, si me puede hacer un panorama resumido sobre la situación económica y política en Turquía y también cuál es la situación de la clase trabajadora frente a esta situación. Okay, in Turkey, the economic conditions are getting worse. Por un lado, que la situación económica se está empeorando en Turquía a la par de la situación económica internacional, dado que no se puede separar una cosa de la otra. A su vez que eso se ve también en los desplazamientos de capitales por la guerra de monedas y compañía, y que con respecto al movimiento obrero se ve un incremento en la jornada laboral y a su vez un incremento en la cantidad de días. Por ejemplo, es muy normal que laburen entre 10 y 12 horas y 6 días a la semana. Y en relación a la sindicalización, señala que es muy baja, hay un proceso de desindicalización muy bajo, y a su vez los pocos sindicatos realmente existentes están en manos de mafias sindicales. Y desde el punto de vista, un elemento más, desde el punto de vista legal, de los procedimientos legales, dice que los derechos laborales de los trabajadores están siendo pisoteados y que también la justicia actúa con un criterio antiobrero. Dice que a pesar de toda esta situación, el movimiento obrero está en lucha, está activo y considera que va a ir para adelante, que hay una buena perspectiva para el movimiento obrero, que esto se pudo ver en mayo, por ejemplo, con una huelga muy importante de los trabajadores metalúrgicos que se levantaron contra el gobierno y enfrentaron toda esta situación. Por las noticias que llegan acá a Argentina, en el sureste de Turquía, donde es la región kurda, se da la represión más grande por parte del gobierno. Se sabe que hay ciudades y poblados que están bajo estado de sitio. ¿Cómo ve eso que va a repercutir en las elecciones? Y también si puede contar un poco cómo es la situación esa en el Kurdistán turco. Yes. I think Por un lado, que el voto del HDP, que es el partido kurdo, está compuesto por una base social sobre dos patas, digamos. Por un lado, el apoyo del pueblo kurdo, que más allá de cualquier cosa lo que suceda lo van a votar, porque es un apoyo, digamos, una identificación muy grande, es su partido, porque es el partido kurdo. Y del otro lado está el voto de la población izquierdista que simpatiza con la lucha popular. En este sector, ahí sí puede haber una variación, sobre todo no tanto en la zona sur, que ya están identificados con los kurdos, sino en la zona oeste de Turquía, dado que la guerra civil hace que desde el sur de Turquía lleguen los cuerpos muertos y sus familiares. Entonces, más que, digamos, sería un rechazo a la situación de enfrentamientos, lo que podría afectarlo. Igualmente, esto traducido a los guarismos electorales, él considera que puede haber una variabilidad de más menos uno entre el AKP y el HDP, pero no que pueda impactar decididamente en un desenlace mayoritario. Tal vez sí puede sacar los puntos que falten para lograr la mayoría o no. Y después, sobre la perspectiva electoral que le ve al HDP, él considera que podría transformarse en una especie de Syriza turca, lo cual cree que tiene el potencial para poder aglutinar una mayoría popular importante.
En este marco de elecciones y de represión, ¿qué significó el atentado de hace unos fines de semana atrás en Ankara? Yes, I think it is the fourth time. Por un lado, este es el cuarto atentado que hay. Hubo uno hace 2 años en la zona fronteriza entre Siria y Turquía, por lo cual marca que hay una secuencia, digamos. Por un lado está este, después estuvo el atentado en Diyarbakir a principios de año, después estuvo el atentado en Zuluk y ahora el atentado en Ankara. Así que esto para hacer la cronología, digamos. Con respecto al, no me acuerdo si fue el primero o el segundo, pero bueno, señaló que, no el segundo dijo en Diyarbakir que se vio la presencia de Estado Islámico, le dijo Daesh, pues el acrónimo que se usa en Medio Oriente, bueno, entonces, o ISIS ahora mismo. Bueno, y que ahí se vio 7 militantes de Estado Islámico fueron encontrados, por lo cual se ve la presencia en la zona kurda, sobre todo en el sur, se ve la complicidad con el gobierno de Erdogan que permite esta situación adentro de las fronteras turcas, y a su vez, con respecto a una visión como regional, digamos, es una analogía en la cual utiliza una expresión que dice: se está transformando Turquía en Pakistán y Siria en Afganistán. Turquía se transformaría en Pakistán porque sería un país proxy, digamos, cercano, que serviría para las operaciones militares en otro país. O sea, Afganistán era el país con el cual Estados Unidos invadía Irak. Entonces la analogía sería que Turquía serviría como el Pakistán del Estado Islámico para invadir Siria. Bueno, acá veíamos al compañero Volkan, que estuvo de visita en Buenos Aires, entrevistado por distintos compañeros, distintos medios, y lo que veíamos es que, bueno, como decíamos en el bloque anterior, un poco analizando esta contradicción, ¿no? Por un lado, Erdogan en las elecciones logra un triunfo político, de alguna manera, con el voto miedo, decíamos, pero por otro lado vemos que existe una resistencia a todos estos regímenes, no solamente Erdogan, sino todos estos regímenes en Medio Oriente, estos regímenes fascistas, ¿no? Y una lucha y una resistencia constante, persistente de los trabajadores, no solamente de lo que estamos hablando en este programa de la causa kurda, sino de lo que es las clases trabajadoras del Medio Oriente. Un poco lo que estaba reflejando el compañero era esto, ¿no? Así es. Él nos explicaba bastante bien que independientemente del resultado iba a seguir la resistencia, iban a seguir desarrollándose las luchas del conjunto, no solamente de los kurdos, y esto lo nota el imperialismo, lo analizó el imperialismo. No solo el imperialismo yanqui, el conjunto del imperio sacó esa conclusión. ¿Qué está haciendo el conjunto del imperio? Reuniones en Viena. ¿Para qué? Para hacer algo parecido a lo que fue el Pacto 5+1 con Irán, que es estabilizar la zona de manera que no se les vaya de madre. Porque a la lucha de los kurdos que han ganado territorio en Siria, a la lucha de los kurdos que están desarrollando asambleas populares y milicias dentro de Turquía, a la lucha de los trabajadores turcos que están enfrentando los planes de Erdogan, se le empiezan a sumar los palestinos que están a la ofensiva. Aparentemente vamos a una tercera intifada. Venimos de una huelga general en Mahabad, en la región kurda de Irán. Hubo una huelga general en el Kurdistán iraquí. Los sirios no son derrotados, siguen peleando contra el régimen de Bashar. ¿Y el imperialismo qué conclusión saca? Si esto se nos va de madre, la revolución puede avanzar. Y nosotros somos contrarrevolucionarios. Para eso no solamente el pacto de Viena que están preguiñando. Además, en los hechos están dividiendo trabajo. Estados Unidos, ¿qué es lo que hizo? Apoya de manera total a las iniciativas turcas. Antes tenía cierto apoyo táctico a la guerrilla kurda del norte de Rojava. Ahora dejó de tenerlo. Claro, lo está utilizando, digamos, como para ponerle los puntos a ISIS de alguna manera también. Exacto, como tiene hasta contradicciones, ahora. Exacto. Tienen contradicciones, no es que no las tengan. Pero esas contradicciones se empiezan a limar. Estados Unidos salió a declarar: no vamos a mandar una sola arma a la guerrilla kurda al norte de Siria, Rojava. Vamos a aislarlos. Y Rusia, que también es parte del acuerdo de Viena, del acuerdo 5+1, se metió en Siria, que a sostener al otro monigote del imperialismo, que es Bashar. O sea, revolución y contrarrevolución están interviniendo en Medio Oriente para evitar que triunfe justamente la lucha de los trabajadores y el pueblo. Claro, un poco lo que estamos intentando desde aquí decir sobre la causa kurda, en principio parece ser una causa nacional, cultural, y tiene otros contenidos, como
lo que está pasando en Siria en la resistencia, donde bueno, hay distintos sectores en Turquía donde mayoritariamente está el pueblo kurdo, y donde bueno, ahora vos estabas señalando también que estaban empezando a ver un proceso parecido al de Rojava dentro de Turquía. Así es. Cosa que ya es un avance. Es la vanguardia probablemente del proceso revolucionario. Nosotros, ¿qué vemos? Desde mi organización, desde Convergencia Socialista, creo que tenemos un análisis parecido al de tu organización. El proceso no es parcial, compartimentado, Claro. país por país, es de conjunto. Es el conjunto de los trabajadores y los pueblos que están cruzados por un montón de causas políticas, de discusiones religiosas, etcétera, 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 pero que tienen un contenido. Están peleando por sus condiciones elementales de vida, por su pan, Por el pan. por su trabajo, por su dignidad. Y lo que hace el imperialismo, y lo que hacen las direcciones conciliadoras, y lo que hace cada uno de los gobiernos es tratar de dividirlos, evitando que se unan en una sola pelea para golpear de conjunto a los enemigos que son enemigos de todos. Bueno, ¿cuál es el debate que nosotros tenemos en general con la gente relacionada al PKK, con la gente relacionada a la guerrilla kurda? De que no basta con liberar Rojava, que no basta con liberar el Kurdistán, turco, iraquí y sirio, iraní inclusive, sino que los kurdos deberían proponerse con el resto de las etnias, con el resto de los trabajadores, pelear por expulsar a los imperialistas, que son los responsables de la situación que están viviendo, y a cada uno de los gobiernos cipayos del imperialismo, como Bashar, como Rouhani, como Barzani, como Erdogan. Y acá ha habido un paso, no sé si consciente u objetivo, pero importante en ese sentido. Unos días atrás se unificaron distintas guerrillas y distintos frentes sirios y kurdos en un frente de liberación en Rojava, que se plantea no solamente pelear contra ISIS, sino se plantea también una perspectiva de democratización del país, de Siria, de la región. Todavía no con la claridad que nosotros les recomendaríamos, en el sentido de decir, enfrentemos a Bashar y democraticemos en serio después de derrotarlo al conjunto de Siria, pero objetivamente apunta en ese sentido, y a mí me da la impresión que es producto de la presión que hay también del pueblo sirio, del pueblo kurdo del conjunto, que ve a Bashar como un enemigo, como un obstáculo para la democratización. No hay democratización en la región, o sea, en Siria, no hay democratización en Turquía, no hay democratización en Irak ni en Irán, si no caen esos gobiernos, y si quienes están al frente, y en particular los kurdos, que son los que vienen de un triunfo enorme en Kobani y en Tal Abyad, no se ponen al frente de esto. Ese es un debate que tenemos. O sea, nosotros somos gente que apoyamos desde el comité sin ningún tipo de condiciones a su lucha, pero al mismo tiempo le reclamamos, porque tenemos posiciones al respecto. Nuestro humilde punto de vista aquí dentro del Comité de Kurdistán, quienes hacemos este programa de Kurdistán del Sur, no va a haber manera de democratizar la región sin que caigan cada uno de estos gobiernos y sin que caigan producto de la acción del movimiento obrero y popular, y jugando en ese sentido un papel trascendente y de vanguardia el pueblo kurdo. La derrota de ISIS en Kobani, el triunfo del pueblo kurdo, abre una perspectiva que es que se transforme en líder de la región. Esa perspectiva es posible. Hace unos días atrás me decía un compañero en una de las charlas, revolución y contrarrevolución están en Medio Oriente. Están metidos hasta los tuétanos porque entienden los contrarrevolucionarios que si no derrotan a las masas, la revolución puede triunfar. La guerra civil española en estos tiempos. Superior, claro, porque acá hay varios, superior porque hay varios estamos países y varios y potencias metidas directamente. Estamos hablando que está todo el imperialismo metido, estamos hablando de países centrales, una de las fuerzas más importantes de la OTAN, que es Turquía, un país tremendamente importante como es Irán, un lugar que es un enclave fundamental donde cruzan fronteras y rutas, que es Siria, un enclave del imperialismo que es Israel, otro país que está empezando a explotar, que es Arabia, producto de la revolución en Yemen. Todo ese paquete está en juego. Mirá si los kurdos no tienen un desafío enorme. Ese es el debate que tenemos con ellos. Ese es el debate. O sea, este programa Kurdistán desde el Sur no es un programa meramente periodístico donde
ponemos imágenes y opiniones de lo que está pasando en Kurdistán. Es un programa que tiene un objetivo, que es dar un punto de vista, además. ¿Qué punto de vista? El punto de vista de quienes creemos que la revolución se hace del conjunto, liderada por los trabajadores y el pueblo de la región, echando al imperialismo y derrotando a cada uno de sus gobiernos. Y de la manera que las masas se organizan y se dan, ¿no es cierto? Que es un poco lo que estábamos diciendo antes, ante cierta complicación de lo que pasa en Medio Oriente en cuanto a banderas, en cuanto a bandos. En realidad son todas las formas en que se organizan los trabajadores y los oprimidos, es válida, y en eso está, ¿no? Así es. Así que bueno, por este programa nada más. Obviamente que tendremos motivo para continuar, así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Nos vemos en el próximo, viendo cómo seguramente en el próximo programa va a haber avances de las fuerzas de la revolución en contra de las fuerzas contrarrevolucionarias. No tenemos ninguna duda, y no es una cuestión de dogma, estamos convencidos que esa es la relación de fuerza. Bueno, nos vemos entonces.